Muy buen día, amigos, empresarios y fiscalistas que nos acompañan en las charlas fiscales jueves. Es un gusto volvernos a reunir en forma virtual. Recuerden que desde la pandemia nos enseñaron a que podemos tener estas sesiones sin salir de nuestras oficinas. Trajo algún beneficio. El día de hoy vamos a platicar un tema muy importante que prácticamente pone en el papel que debe de tener el Estado de Derecho en México. Se emite una sentencia parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, establece que es inconstitucional la reforma que establece la prisión preventiva oficiosa en materia fiscal. Y esto pues nos da una agradable sorpresa desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista de operación a lo mejor no tanto, pero para platicar los temas tenemos la grata presencia y nos están acompañando dos especialistas en materia fiscal, los más reconocidos en nuestro país. Tenemos con nosotros al doctor Eduardo Lima Gómez. El doctor Lima es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma Metropolitana, tiene maestrías en Derecho Penal, Derecho Administrativo y Fiscal y Derecho Procesal Constitucional, y además es doctor en Ciencias. Conoce del tema. Asimismo, él es abogado postulante, socio de una firma de abogados del despacho Villasana y Abogados, y bueno, es una persona con amplia experiencia en este tema y que además participa con nosotros en nuestro chat Guillén Fiscal. Asimismo, contamos con la agradable presencia del doctor Eduardo Elías Carrizales. El doctor Carrizales es también abogado, tiene maestría en Derecho Procesal Penal y doctor en Derecho por el Instituto de Estudios Superiores en Derecho Penal. Es además especialista en la formación de defensores, abogados defensores en materia penal. Cuenta con una amplia experiencia en el litigio en materia penal. Entonces, pues son dos personas que realmente nos podrán explicar ampliamente en qué estamos hablando en este tema. Yo quisiera pedirle inicialmente, como lo hemos hecho en otros casos, nuestro formato. Ellos van a exponer el tema y después procederemos al apartado de preguntas y respuestas, en las cuales espero que sean muy colaborativos todos, porque es un tema pues muy trascendente. Entonces, demos en primer lugar la palabra al doctor Eduardo Lima. Doctor Lima, adelante, por favor. Gracias, licenciado. Muy buenos días a todos los que nos acompañan en esta charla que ha tenido a bien organizar el licenciado Pedro Guillén sobre un tema muy relevante en la materia tributaria. Y además de la materia tributaria, yo creo que, como bien lo destacaba el en cuanto a la trascendencia respecto de la importancia de nuestros juzgadores como elementos esenciales para el mantenimiento del Estado de Derecho y el equilibrio de poderes. Nos referiremos a una decisión que se tomó en la sesión del 25 de octubre por parte del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la cual, analizando una acción de inconstitucionalidad que plantea la Comisión Nacional de Derechos Humanos y diversos senadores de la República, analizan cuestiones respecto a la reforma penal fiscal de noviembre de 2019 que tuvo inicio el mes de enero del año 2020. Reforma penal fiscal que llamó mucho la atención, básicamente porque consideró a varios de los delitos previstos en el Código Fiscal de la Federación como delincuencia organizada, estableció que se tenían que reconocer también como aquellos delitos que atentan contra la seguridad nacional, y se reconoció asimismo la necesidad de que en varios de los supuestos de estos delitos aplicara de manera directa la prisión preventiva oficiosa. Lo anterior marca, esta reforma marca un cambio en cómo se había venido desarrollando el derecho penal fiscal en México.
Tradicionalmente, el derecho penal fiscal en México, el propio Código Fiscal de la Federación, pues habían mantenido, digamos, dentro de los ámbitos del desarrollo del derecho penal de manera ordinaria, y no se le había considerado con una gravedad tal como a la que actualmente se pretendió a partir de la reforma del año 2020. Recordemos que se especificó que, pues, sobre todo para los casos de defraudación fiscal, la necesidad de que existieran unos montos importantes en cuanto a las contribuciones omitidas para que se pudieran considerar estos delitos como delincuencia organizada y se les aplicaran algunas consecuencias, entre ellos la prisión preventiva oficiosa, que es el tema que nos trae, que nos reúne el día de hoy. Es una resolución muy importante porque en materia tributaria, quizás a diferencia de otras materias, en realidad siempre cuando se plantea un tema de una inconstitucionalidad de una ley, nos encontramos por el otro lado la referencia a que la materia tributaria tiene la finalidad de proteger otros fines relevantes que son los ingresos del Estado y todas aquellas disposiciones legales que se establezcan en torno a este, pues tienen la finalidad de proteger un interés común, un bien común, un bien de la generalidad. Y en muchas ocasiones en el amparo en materia fiscal siempre nos enfrentamos ante esa disyuntiva que tienen que enfrentar los juzgadores. ¿Qué hacemos? ¿Protegemos el interés particular o el interés general? Y muchas de las grandes decisiones en materia tributaria se han realizado tomando en cuenta esta decisión. Bueno, sin embargo, el día de hoy nos encontramos en alguna en la que se considera que los delitos de defraudación fiscal equiparada y los delitos de contrabando previstos en el Código Fiscal de la Federación no pueden ser considerados ya como delitos en los cuales aplique la prisión preventiva oficiosa en los casos establecidos en el Código Fiscal de la Federación y como lo había establecido la reforma penal fiscal del año 2020. Yo me congratulo sobre todo porque es sabido que la independencia de los poderes judiciales es un elemento que fortalece de manera muy importante a todos nuestros estados de derecho. Y la celebro, sin embargo, quisiera hacer una referencia importante. En el derecho tributario, en el derecho fiscal nacional, tiene una particularidad de que cada vez se vincula más con actividades y decisiones generadas en el ámbito internacional. ¿Y a cuáles me refiero? Específicamente en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE. Muchas de las reformas fiscales que hemos tenido en años recientes en México tienen una relación directa con las decisiones que se han adoptado, los acuerdos que se han adoptado en la OCDE. Nosotros como abogados revisábamos un concepto que antes le llamábamos soft law, que eran decisiones que no se tomaban por los órganos que creaban las leyes dentro de un país y que por lo tanto no tenían el carácter de obligatorio, nos lleva a una nueva reflexión porque nos damos cuenta que si bien es cierto en términos generales, pues no habría esta obligatoriedad en las decisiones que se toman en el seno de la OCDE, sí nos está impactando en el diseño de nuestra legislación fiscal. Y es muy interesante decir qué es lo que está pasando en el tema de la materia penal fiscal. A nivel internacional, precisamente en el seno de la OCDE, viene una tendencia en la cual lo que se busca es incrementar las sanciones en materia penal. Es decir, este tema para darle su justa dimensión, hay que reconocer que no solamente corresponde a una decisión propia del Estado mexicano, sino también que atiende a compromisos internacionales. Y es más, estoy seguro que seguirá en el futuro incrementándose. Por eso creo que la decisión de la Corte al determinar que no era procedente imponer la prisión preventiva oficiosa por considerar que estos delitos no afectaban a la seguridad nacional, es un elemento importante de equilibrio entre esas grandes tendencias que tiene el derecho penal
y la búsqueda de la protección de los derechos humanos de los gobernados. Entonces, actualmente 2021-2022, nos vamos a encontrar frente a una realidad que es la siguiente. Por una parte, una presión internacional para que los diversos países integrantes de la OCDE modifiquen sus disposiciones legales específicamente relacionadas con el tema de los delitos fiscales. Y por otro lado, tenemos que buscar dentro de nuestro país, en el ámbito interno, cómo lograr equilibrar esa modificación de las disposiciones legales siempre y cuando se haga en respeto a los derechos humanos. Fíjense, hay dos documentos muy importantes de la OCDE que nos dicen básicamente qué es lo que está pasando. Yo lo destaco primero porque hay que celebrar, desde luego celebramos esa decisión que tomó la Suprema Corte de Justicia. Sin embargo, también no hay que cantar victoria. Hay que estar pendientes y para eso, desde luego, habrá que analizar conforme se vayan realizando las modificaciones a las leyes fiscales, desde luego en el tema penal fiscal. Hay dos documentos muy importantes que se generan en la OCDE, uno en el año 2019 y el otro en el año 2020. Si descontamos que el año 2020 pues, fue un año afectado por la pandemia y este año, pues básicamente 2021 estamos en recuperación, estoy seguro que estos dos instrumentos cobrarán relevancia para el año 2022 y los siguientes. ¿Y cuál es la tendencia? La tendencia es cada vez mayor incremento en las sanciones por parte de los estados, tratándose específicamente de los delitos penales fiscales, y por otro lado, ampliar el espectro de responsabilidad y tener más cuidado, ser más y auditores respecto de actividades que realizan personas como son contadores, abogados, especialistas en finanzas y administradores. Eso viene de manera específica. Y me refiero que no se trata ya de una reforma general en la materia tributaria, sino específicamente con nombre y apellido. La OCDE nos está pidiendo que los estados que asumen compromisos dentro de la misma realicen modificaciones cada vez tendientes a maximizar el derecho penal en el ámbito de los delitos fiscales. Es decir, ya no forma parte de una declaración amplia y que por ahí eventualmente pudiéramos encontrar los delitos fiscales. No. Hay un documento muy importante de 2019 que se llama Lucha contra los delitos fiscales, de la OCDE, punto. Lucha contra los delitos fiscales y se llama los 10 principios. Y en estos 10 principios dice, este es un documento ya explícitamente generado para abordar los delitos fiscales. Y dice, dentro de los grandes principios que se establecen en el mismo, que los países integrantes de la OCDE tienen que fortalecer la penalización de los delitos fiscales. Esto va a ser muy interesante, por eso les decía que hay que seguir y desde luego, en su caso, plantear los problemas de inconstitucionalidad que seguramente en el futuro vamos a encontrar y en el futuro inmediato respecto de los delitos fiscales. Es decir, esto no se ha terminado. Dice la OCDE, los países que forman parte de la organización tienen que fortalecer, incrementar las penas tratándose de los delitos fiscales. Tienen que fortalecer los poderes de investigación de las autoridades que se relacionan con el tema de los delitos fiscales. Tienen que fortalecer la estructura organizacional de estas autoridades. Tienen que clarificar e identificar dentro de las propias legislaciones de manera más sencilla la forma en la cual se pueden relacionar los delitos fiscales con el tema del lavado de dinero. Actualmente, si recordamos el Código Fiscal de la Federación, tiene una referencia ahí genérica en cuanto a que cuando se cometa alguno de los delitos de lavado de dinero, se presumirá cometido el delito de defraudación fiscal, pero básicamente así lo enuncia y ha sido desde luego muchas críticas. Sin embargo, precisamente ante legislaciones como estas, la OCDE dice, no, tienes eso, pero profundiza, ¿qué más tienes que hacer? Porque la defraudación fiscal se vincula desde luego con el tema de el lavado de dinero. Pide la OCDE, todos los países ahora van a tener que fortalecer su cooperación institucional para combatir esos delitos, los delitos fiscales y más aún la cooperación internacional para tal fin. Y una cuestión muy importante, vamos a tener, dice, tendrán que fortalecer las acciones
en contra de las personas jurídicas que cometan delitos fiscales. Entonces nos estamos dando cuenta que se viene planteando a nivel internacional una serie de medidas en las cuales lo que se advierte es el endurecimiento del derecho penal. Y específicamente ahora sí ya con nombre y apellido para el tema de los delitos fiscales. Entonces, esta es una de las primeras batallas que nos genera una reflexión interesante de cómo conformar, entender esta tendencia internacional con las acciones que se pueden hacer frente a los tribunales y cuestionar la constitucionalidad de algunos de estos delitos. Fíjense, la OCDE, lo digo, en este documento que se llama La lucha de los delitos fiscales, los 10 principios del año 2019, reconoce que el tema de los delitos fiscales es una amenaza mundial. Es una cuestión muy interesante, dice, es la amenaza mundial relacionada con el cumplimiento mundial tributario. Y dice que los delitos fiscales pueden tener, dice la OCDE, los delitos fiscales pueden tener un impacto importante y devastador en la seguridad nacional. Justo, precisamente una de las cuestiones que se analizaron por la Corte en la sesión del 25 de octubre, en donde dice, ¿qué pasa con esta seguridad nacional? En realidad le está afectando. Entonces, ahí nos encontramos dos figuras importantes. Por una parte, ya que la Corte está diciendo, no es procedente que se considere como tal, como una seguridad nacional, y por lo tanto que no aplique la prisión preventiva oficiosa. Y por otra parte, el tema de que pues viene una serie de compromisos y sugerencias internacionales en los cuales puntualmente se va a estar revisando que nuestro país vaya incrementando cada vez más este tipo de medidas. Entonces, ellos nos plantean ante un escenario en el que es indudable que vendrá cada vez un incremento mayor en el tema de las facultades de comprobación, en el tema de las facultades de investigación relacionadas desde luego con el tema de los delitos fiscales. Como nosotros sabemos, la legislación fiscal actual pues va dotando cada vez más de procedimientos que contienen presunciones a favor de las propias autoridades y que empiezan a cuestionar instituciones tradicionales del derecho mexicano, como por ejemplo el tema de la razón de negocios o como el tema de la propia materialidad de las operaciones. Y esto se le ha dado el matiz de que se establecen procedimientos en materia administrativa, pero se fortalece o se pretende relacionar desde luego con el ámbito en materia penal. Entonces, yo advierto una tendencia a nivel nacional y desde luego influida por el derecho internacional, de que esta tendencia de sancionar los delitos fiscales va a continuar e irá a la par del propio crecimiento de las mismas facultades de comprobación y nuevos criterios para identificar el incumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de la propia autoridad fiscal. Yo veo este escenario, un escenario de crecimiento, de desarrollo del derecho penal. Como dicen los ministros en la sesión del 25, el derecho penal tiene que ser la última razón de Estado. Tiene que ser utilizado solamente en los casos en los que el Estado ya no cuente con otros medios para ese fin. Pero si bien es cierto, ese es uno de los verdaderos principios, de los principios esenciales del propio derecho penal, en realidad nos encontramos que pues también se enfrenta o se ve combatido mediante la apelación a la necesidad de proteger bienes jurídicos superiores, como la misma OCDE nos habla del tema de la seguridad nacional. Entonces yo encuentro desde luego una resolución muy importante y que nos llama a una reflexión que es con la que quisiera concluir. Determina la Corte que ya no resultará procedente la prisión preventiva oficiosa para los casos de la propia defraudación fiscal, lo cual es interesante, pero yo destaco de ahí lo siguiente. En el ámbito de la defensa fiscal, en el ámbito de la defensa tributaria y por supuesto en la defensa penal fiscal, tenemos que fortalecer nuestras actividades como defensores
como representantes de los contribuyentes, cuando consideremos que así es, planteando, destacando temas de constitucionalidad. ¿Quién de nosotros tenía presente, por ejemplo, que una disposición que ha sido utilizada formalmente por la propia autoridad y ha sido impulsada desde luego por las instituciones tributarias iba a ser declarada inconstitucional? Yo creo que esto nos lleva a la reflexión de que el estudio del derecho fiscal que estamos viviendo en el actual 2021, pues tiene que pasar por el conocimiento, desde luego, de las propias normas del derecho fiscal, pero también reflexionar que estas normas tienen que ser conformes con lo que establece la propia Constitución. Y entonces, en los casos en los que nosotros encontremos que pudiera haber disconformidad entre esa norma fiscal y la Constitución, plantearlo ante la Corte, porque ya vemos de que pues sí existen espacios en los cuales cuando se encuentra debidamente sustentado, la Corte pues está fallando y declarando normas vinculadas con la materia tributaria como contrarias a la Constitución, cuestión que destaco que los que hemos estado relacionados con la materia tributaria nos damos cuenta que no es algo muy común. Entonces, yo advierto, desde luego, una decisión en la cual se privilegia la protección de los derechos humanos, pero también quiero decir que tenemos que entenderla en un contexto internacional que seguramente va a estar generando mayores sugerencias, no quisiera utilizar la palabra presión, mayores sugerencias a nivel internacional para que cada vez nuestro régimen tributario penal se vaya incrementando y se vaya endureciendo porque la propia OCDE lo ha reconocido como estos delitos como posibles causantes de afectación a la seguridad nacional. Entonces, yo diría celebrar y reconocer y estudiar esta resolución porque seguramente nos ayudará para plantear otros temas y pues también saber que viene una tendencia en el ámbito internacional para continuar con medidas como las que ahora se declaró inconstitucional y que seguramente serán parte de el debate que vayamos a tener en los siguientes años y desde luego de manera inmediata en la conformación del derecho penal fiscal mexicano. Por mi parte es todo, licenciado Pedro. Hombre, Le agradezco. gracias, doctor Lima, caray, qué interesante. Nos deja un poco nerviosos, pero bueno, está muy interesante y bueno, al ratito platicaremos ya en las preguntas que los amigos que nos están participando nos efectúen, ¿no? Le cedemos la palabra al doctor Eduardo Elías Carrizales para tocar el mismo tema. Los dos son personas súper experimentadas en esto y bueno, es muy interesante conocer cada uno de los puntos de vista. Doctor Carrizales, le damos la palabra. Muchísimas gracias. En principio, muy buenos días a todos. De verdad que es un enorme gusto poderles saludar a través de estos medios tecnológicos y poder acercarnos un poquito y poder conversar de estos temas que sin duda alguna nos unen, nos preocupan. Bien decía el doctor Lima en su intervención, esta tendencia a la expansión del derecho penal en los ámbitos tributarios, sin duda alguna es un tema que viene de futuro, que ya está llegando al presente aquí en México y si no tenemos cuidado con eso puede ser un dolor de cabeza. No quisiera iniciar sin antes agradecer muy cumplidamente a nuestro querido amigo el licenciado Pedro Guillén por la invitación que me hace para poder platicar con ustedes un poquito de algunos temas relativos al derecho penal. Por supuesto, también agradezco al doctor José Ramón Greenham Corona este enlace para poder acercarnos con nuestro muy querido amigo el licenciado Pedro Guillén. Respecto de estos temas que bien refería el doctor Lima en su intervención, justamente viene esta acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y por supuesto de algunos legisladores. Hace unos días recién fue público este tema. A mí me cuestionaban sobre esta determinación de la Corte respecto de la inaplicación de la prisión preventiva oficiosa en los delitos de carácter fiscal.
justamente los medios de comunicación han hecho una serie de cuestionamientos, han estado infiriendo cuestiones que de alguna forma se alejan de la realidad del proceso penal. En ese sentido, yo antier que platicaba con nuestro querido amigo, el maestro Pedro Guillén, le comentaba, es que a veces no conocemos el proceso penal. Entonces, cuando no conocemos el proceso penal, pues inferimos cosas que muchas veces son alejadas de la realidad. Y yo le decía, antes de entrar a tema, antes de poder platicar un poquito acerca de esta tendencia y de esta inaplicación de la prisión preventiva de carácter oficioso en los delitos fiscales, sí me gustaría tomarme algunos minutos para referirme acerca del proceso. Debo decir que el maestro, el querido doctor Eduardo Lima, ha hecho una presentación extraordinaria de este tema y creo que ha agotado puntualmente los aspectos de esta decisión de la Suprema Corte. Entonces, en abono a lo que el doctor Lima ha referido, pues yo quisiera explicar un poquito acerca del proceso penal. Miren, partimos de la idea de que el proceso penal tiene una finalidad. ¿Cuándo inicia el proceso penal? En cuanto sabemos que se ha cometido un delito, el proceso penal tiene por objeto esclarecer los hechos, sin duda alguna, pero también tiene este propósito de proteger al inocente. Y cuando nos referimos de proteger al inocente, muchas veces nos imaginamos que el inocente es la víctima. En algunos casos sí, pero imaginen ustedes que se está acusando injustamente, se está imputando un delito injustamente a una persona que no lo cometió. Entonces, el proceso debe proteger también a ese inocente. Ahí encontramos este principio de debido proceso. Por supuesto que procurar que el culpable no quede impune es uno de los objetos que tiene nuestro proceso penal. ¿Por qué? Porque justamente en México hemos constantemente oído que la puerta giratoria, el proceso penal no sirve para nada, los delincuentes entran por una puerta y salen por la otra. Sin embargo, la finalidad del proceso es justamente que el culpable no quede impune y, por supuesto, que se reparen los daños causados. Entonces, en ese sentido, cuatro puntos muy importantes para entender el proceso penal, que es el objeto. Primero, el esclarecimiento de los hechos. Segundo, proteger al inocente. Tercero, procurar que el culpable no quede impune. Y por supuesto, el cuarto punto, que el daño causado sea reparado. De ahí que teniendo este objeto, el proceso inicia cuando el agente del Ministerio Público toma conocimiento de un hecho con apariencia de delito. De ahí, este conocimiento se puede hacer a través de una denuncia, de una querella, de una detención en flagrancia, y de ahí que el agente del Ministerio Público tenga que realizar dos acciones en particular. Primero, comprobar que la conducta realizada es propia de la comisión de un hecho que la ley señala como delito. Y segunda, establecer que tiene responsabilidad en la comisión de ese delito una persona, es decir, establecer ya sea como autor, como coautor, como cómplice, establecer quiénes cometieron ese hecho ilícito. Una vez que el agente del Ministerio Público se ha llegado de todos esos indicios, indicios razonables, por supuesto, pero en un estándar mínimo, en un estándar bajo, es que el agente del Ministerio Público acudirá ante el órgano judicial, en este caso el juez de control, para hacer del conocimiento que cuenta con una investigación desformalizada hasta ese momento y que desea formalizar esa investigación que sigue en contra de una persona. Pongamos un ejemplo para efectos prácticos. Imaginen que la agente del Ministerio Público va ante el juez de control y le dice, estoy investigando al señor Juan Pérez por la comisión del delito de defraudación fiscal.
el juez tomará conocimiento de esa situación y llamará a las personas quienes han sido señaladas como autores o como partícipes de ese hecho ilícito para que comparezcan ante ese órgano jurisdiccional, y que en esa comparecencia el agente del Ministerio Público pueda hacer del conocimiento que está llevando a cabo esa investigación. A ese acto nosotros los abogados penalistas lo conocemos como el inicio del proceso formal, y a ese acto en particular se le llama formulación de imputación. Ese es el primer acto. La formulación de imputación consiste en esa comunicación que hace el agente del Ministerio Público a una persona de que le está investigando. ¿Cuál es el hecho que se le atribuye? La calificación jurídica preliminar, la fecha, el lugar, el modo de cómo se llevó a cabo la comisión de este delito. La forma de intervención pudiera ser a título de autor, pudiera ser a título de cómplice. Entonces, en ese sentido, pues agotamos el artículo 311 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que nos señala que en la audiencia inicial se llevará a cabo la formulación de la imputación. Acto seguido, formulada por supuesto, el agente del Ministerio Público hará del conocimiento quién es la persona que depone en contra de esa persona a quien se le está imputando. Formulada la imputación, la persona que ha sido llamada para que se le impute ese delito tendrá la oportunidad de declarar. Este punto es importante, muy importante, puesto que a veces en el afán de una defensa, las personas dicen cosas y lejos de servir en su defensa, pues terminan llevando información que aún no se tenía. Y bueno, pues eso, ahí es muy importante que la persona imputada cuente con una defensa técnica, pero que sea una defensa experimentada, que tenga experiencia en los temas, porque hemos visto en muchas ocasiones que llegan a nosotros personas imputadas y bueno, pues vemos esta primera audiencia y nos damos cuenta que la defensa hizo poco, fue una defensa pasiva, fue una defensa que no llevó a cabo alegatos, que no llevó a cabo actos de defensa que pudieran no continuar el proceso, que pudieran detener el proceso, es decir, que no se le vincule a proceso a la persona, pero en esa inactividad es que las personas terminan vinculadas a proceso. Y bueno, pues por supuesto, si esta persona imputada guarda silencio, se reserva ese derecho a realizar cualquier manifestación, cualquier declaración, pues este silencio no puede ser utilizado en perjuicio de, sino simplemente será considerado como que guardó silencio. No presupone culpabilidad, no presupone una responsabilidad penal del hecho que se le atribuye, sino simplemente ha guardado silencio. En su mayoría los jueces, cuando ven esta situación, pues bueno, estiman que es parte de la estrategia que tiene la defensa. Formulada la imputación, y una vez que la persona, el imputado, tuvo la oportunidad de declarar, el agente del Ministerio Público va a solicitar se le vincule a proceso a esa persona. ¿Qué es la vinculación a proceso? Es el permiso que otorga el juez de control al agente del Ministerio Público para que siga investigando los hechos que le ha manifestado y que en su momento pueda resolver respecto si acusa o no a la persona imputada. Es decir, le va a dar un plazo, lo va a sujetar al proceso a través de la vinculación al proceso y dará un plazo para que el agente del Ministerio Público lleve a cabo la investigación complementaria. Es decir, el agente del Ministerio Público, señalábamos, ya tiene información. Para solicitar una primera audiencia, la audiencia inicial, el agente del Ministerio Público debe tener datos de prueba, a lo mejor en un estándar mínimo, en un estándar
probatorio mínimo, sin embargo, cuenta con datos suficientes que permiten determinar, que permitan entender que la persona pudo haber sido partícipe o pudo haber sido el autor de esa conducta que la ley señala como delito. Entonces, dicho lo anterior, bueno, pues habrá un debate respecto de si se vincula o no. La defensa hará, por supuesto, habrá de exponer las consideraciones que tenga al respecto, pudiendo en algunos casos excepcionales, cuando se trata de delitos de prisión preventiva, poder desahogar medios de prueba en la audiencia de vinculación a proceso. También es importante señalar que la vinculación a proceso se puede realizar en ese mismo momento, es decir, en la audiencia en donde la persona ha sido, se le ha formulado imputación de esa conducta delictiva, pero constitucionalmente la persona imputada tiene derecho a que se resuelva en ese momento, en 72 horas o en 144 horas. Esa duplicidad de término es constitucional. Hay una disposición constitucional que así lo refiere, y es únicamente, exclusivamente para la defensa del imputado. Entonces, si se resolviera en ese momento y la persona quedara vinculada a proceso, el siguiente paso sería establecer cuál será la medida cautelar que habrá de observarse para el resto de la investigación, para el resto del proceso. Si fuera el caso de que la persona imputada se acoge a este término constitucional de 72 o de 144 horas, pues se debatirá previamente la medida cautelar. Y este es el punto importante para nosotros, porque justamente ahorita que platicaba el doctor Lima, que nos hacía esta extraordinaria referencia a los delitos de carácter fiscal, pues veíamos que el ordenamiento refería que se puede imponer o que se debe de imponer prisión preventiva oficiosa en algunos aspectos. Entonces, la prisión preventiva oficiosa obedece a una medida cautelar. Entonces, en ese sentido, yo quisiera platicarles un poquito. Miren, las medidas cautelares se imponen bajo resolución judicial, es decir, quien las impone es el juez de control únicamente. Se imponen a petición del agente del Ministerio Público, de la víctima o del representante legal de la víctima, pero tienen una finalidad. La medida cautelar, y ustedes lo van a escuchar en los medios de comunicación, la medida cautelar no es una pena anticipada, no presupone culpabilidad o responsabilidad de la persona que ha sido vinculada a proceso o que ha sido imputada de un delito. La medida cautelar tiene un objeto, tiene una finalidad, y la finalidad, de acuerdo al Código Nacional de Procedimientos Penales, en su artículo 153, no quisiera ser tan rigorista en este tema de mencionar artículos, de caer en esta charla en temas de artículo tal y como si fuera una clase de licenciatura, sino más bien, pues para referencia, artículo 153, ahí encontramos las reglas generales para las medidas cautelares y nos dice, las medidas cautelares sirven para asegurar la presencia del imputado en el procedimiento. Esa es la primera finalidad. Que el imputado no se sustraiga de la acción de la justicia, sino que tenerlo aquí en el proceso. Ese es el primer punto. Segundo, garantizar la seguridad de la víctima o los testigos. Entonces, las medidas cautelares están enfocadas no solo a que la persona no se sustraiga de la acción de la justicia, sino también de proteger a la víctima, de proteger a los testigos e incluso de proteger al proceso mismo, ya que se busca en un tercer objetivo evitar la obstaculización del procedimiento. Entonces, en ese sentido, para eso nos sirven las medidas cautelares. Las medidas cautelares no es una pena anticipada, no presuponen responsabilidad.
responsabilidad penal de la persona que ha sido imputada, porque si así lo viéramos, estaríamos violando el principio de presunción de inocencia, ¿no? Yo creo que este principio de presunción de inocencia, de una u otra forma, todos hemos tenido alguna referencia, y es que lo entendemos como que la persona es inocente hasta que se demuestra lo contrario. Y esa es la finalidad del juicio. Esa es la finalidad del juicio, porque al final, yo les decía, cuando el agente del Ministerio Público acude ante el juez de control, lleva una probabilidad, es decir, lleva algunos datos de prueba que permiten, en un estándar probatorio bajo, permiten establecer que tal vez esa persona participó o cometió un delito. Y asimismo, pues bueno, lleva algunos datos de prueba que permiten establecer de qué delito se trata. Entonces, continuando con esto de las medidas cautelares, pues el momento para formularla, se los decía, una vez que se ha formulado imputación, y si la persona imputada se acoge a ese término constitucional de 72 o de la duplicidad a 144 horas, es que entre el debate de la vinculación al proceso y la formulación de la imputación, va a haber un tiempo en el que la persona tendrá que estar sometida a una medida para efecto de estos tres objetivos que ya les platicaba: que no se sustraiga la acción de la justicia, proteger a la víctima o a los testigos, y evitar que se obstaculice el procedimiento. Ahora bien, ¿cuáles son las medidas cautelares? O sea, la prisión preventiva de la que hemos estado platicando y de la que nos hacía referencia el doctor Lima, no es la única. De hecho, la prisión preventiva tiene un carácter excepcional. Es la última. Son 14 medidas cautelares. A saber, miren, la presentación periódica a firmar ante una autoridad judicial, sea en el juzgado, sea en la unidad de medidas cautelares, la persona de esa forma se sujeta la persona al proceso a través de la firma. Cada 15 días, cada mes, cada determinado tiempo, usted tiene que acudir a firmar a tal instancia. Si usted incumple con esta obligación de reportarse, de ir a firmar cada ese determinado tiempo, entonces usted lo que va a hacer es que le van a revisar la medida cautelar, y como usted no ha cumplido, entonces voy a entender que pretende sustraerse de la acción de la justicia, y por tanto me puede dar pie a justificar la prisión. Efectivamente, pues si yo te impuse una medida cautelar consistente en que vengas a firmar cada determinado tiempo y tú no te presentas, entonces yo debo de entender que te estás sustrayendo de la acción de la justicia. Entonces ahí sí da pie a un cambio de medida cautelar. Esta presentación periódica, firmar ante el juez o ante otro órgano administrativo, es común, en sí todos los abogados la que más peleamos pues es justamente esta, ¿no? Porque es menos lesiva. Ahorita vamos a hablar de proporcionalidad de las medidas cautelares, porque este tema también es importante, porque el código así no lo indica, debe ser proporcional la medida cautelar. Entonces, en un primer momento es esa. Por supuesto, la exhibición de una garantía económica también es una medida cautelar. El embargo de bienes, la inmovilización de cuentas y demás valores que se encuentran dentro del sistema financiero, esos temas son interesantes, dependiendo del caso en particular de qué se trate, pero se puede proponer la inmovilización de cuentas, ¿no? O se puede proponer el embargo de algunos bienes. Entonces, esto para efecto, nuevamente repito, y respecto de este tema que tiene que ver con el embargo de bienes, la inmovilización de cuentas o la exhibición de garantía económica, no presuponen una reparación del daño anticipada. Es decir, imaginemos en un tema de un fraude, el fraude
pongámosle así, 500,000 pesos, entonces que la garantía económica sea de 500,000 pesos. No, no puede ser así, porque eso estaría suponiendo una reparación anticipada del daño. Entonces, hay que agotar el procedimiento y una vez teniendo sentencia, es que vamos a establecer cuál es el monto a reparar y la garantía económica que hayamos dejado como medida cautelar dejará de surtir efectos porque al final ya tenemos una sentencia. Entonces, pues en ese sentido es que así va el tema con las medidas cautelares. Por supuesto, son 14. Entre ellas nos encontramos además el sometimiento al cuidado o vigilancia de una persona, la prohibición de acercarse a un lugar, la prohibición de salir fuera de la ciudad, fuera del estado, fuera del país, el retenimiento del pasaporte implica una medida cautelar. Por supuesto, la prohibición de concurrir a ciertos lugares en donde está, digamos, cerca de la víctima, cerca de los testigos, la prohibición de convivir con ciertas personas, la separación del domicilio, temas que tienen que ver con delitos del orden familiar, la suspensión de los ejercicios profesionales, y así nos vamos, incluso la colocación de brazaletes electrónicos también es una medida cautelar. Justamente en ese sentido vamos a encontrar las 14 medidas y la última, la 14, es la prisión preventiva de carácter oficioso o justificado. Las medidas cautelares deben de guardar idoneidad y proporcionalidad. Es decir, imaginemos un delito culposo, un accidente, un tema de un choque, culposo totalmente, nada tienen que ver. Sin embargo, existen entidades federativas en donde los choques todavía se les da vista a la gente del Ministerio Público. Hay estados en donde hay entidades en donde ya únicamente pasan a un juez calificador y él determinará la situación. Pero imaginemos un choque totalmente culposo. ¿Será que la persona viene, la víctima nos pide la prisión preventiva? Pues yo creo que no guarda proporcionalidad. Buscaríamos una medida diferente, incluso buscaríamos una salida alterna al procedimiento. Es decir, que buscar una reparación de daño a través de un acuerdo reparatorio o alguna otra situación de esa naturaleza. Entonces, cuando hablábamos de la prisión preventiva respecto la prisión preventiva de carácter oficiosa, es decir, la que está contemplada en la Constitución, artículo 19, segundo párrafo, ahí la vamos a encontrar y vamos a encontrar cuáles son los delitos, cuáles son esas conductas delictivas por las cuales el juez de control, sin discusión alguna, va a imponer como medida cautelar la prisión preventiva. Es decir, la prisión preventiva puede ser justificada cuando el agente del Ministerio Público llega y nos dice, ¿sabe qué, su señoría? Tal persona no tiene arraigo en el domicilio, hemos detectado que tiene hasta 3 domicilios, existe riesgo de fuga, no tiene arraigo en el domicilio, es más, los vecinos ni lo conocen. Situaciones como esas que hacen suponer al juez de control que la persona pues sí puede sustraerse de la acción de la justicia, o es tan lesivo, tan agresivo, tan complicado, y ya ha habido eventos de violencia con la víctima, con los testigos, y es que esa situación puede generar cierta preocupación en el juzgador, y en ese sentido puede decir, bueno, impongo la prisión preventiva porque existe ese riesgo fundado de que exista la agresión hacia las víctimas, hacia los testigos, o que te sustraigas de la acción de la justicia. Eso cuando se justifica. Existen delitos en donde ya no hay que justificarlo, sino por el solo hecho de haberse imputado ese delito es que se va a imponer la prisión preventiva. En algunos casos hay abogados que discuten incluso, tratan de debatir la medida cautelar, sin embargo, pues al estar prevista en la norma constitucional es que se impone. Y es el caso de los delitos fiscales. Bien decía el doctor Lima, aquellos delitos graves que determina la ley en contra de la seguridad de la nación.
Y pues sí, estos delitos fiscales fueron contemplados como aquellos que ponen en peligro la seguridad de la nación. Y en la acción de inconstitucionalidad número 130/2019, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por el entonces presidente Luis Raúl González Pérez, el doctor hacía referencia justamente a esos delitos, que si me permiten muy brevemente, porque creo que ya me estoy excediendo del tiempo que mi buen amigo Pedro Guillén me concedió para platicar con ustedes, se refiere a actos ilícitos en contra del fisco, a los que hace referencia el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es decir, contrabando y su equiparable, de conformidad con lo dispuesto con otros artículos, defraudación fiscal y su equiparable, la expedición, venta, enajenación, compra, adquisición de comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados. Y esto, bueno, también el artículo 113 bis del Código Fiscal de la Federación, ahí también nos hace referencia acerca de estos delitos. Por ejemplo, se impondrá de 2 a 9 años de prisión al que por sí interpósita persona expida, enajene, compre o adquiera comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados. Entonces, al respecto de estas conductas, en estos ordenamientos se determinó que debería de imponerse como medida cautelar la prisión preventiva de carácter oficioso, es decir, sin discusión alguna, sin debate. Llegamos a ese punto y el juez va a imponer de forma oficiosa esa medida cautelar. ¿Qué es lo que hace la Corte? Inaplica estas disposiciones para que no sean de carácter oficioso. Es decir, una vez formulada la imputación, la persona imputada tendrá que estar frente a una medida cautelar, pero al inaplicarle la oficiosidad a la prisión preventiva, es que entonces el agente del Ministerio Público tendrá que justificar en el sentido de si existe riesgo de sustracción de la persona, si existe peligro para las víctimas o los testigos, o si existe el riesgo de una obstaculización del proceso. Y en ese sentido, habrá un debate y el juez de control, acabando ese contradictorio, es que habrá de determinar si impone o no esa medida cautelar. Hasta aquí quisiera dejarle, porque creo que me he extendido mucho, querido licenciado Pedro, y les ruego me disculpen, pero a veces hablar del proceso penal nos ocupa tiempo, pero aquí estoy a sus órdenes y agradezco infinitamente el favor de su atención. Querido maestro, a sus órdenes. Gracias, doctor Elías Carrizales. La verdad es que muy, muy interesante todo lo que nos has comentado, y realmente, pues, lo ideal es no llegar a tener un supuesto de este tipo, ¿no? Porque ya vemos la complejidad que tiene y, bueno, prácticamente quien está sujeto a un proceso penal, bueno, pues realmente no tiene ni tiempo ni cerebro para pensar en otra cosa. Entonces, como decía el doctor Lima, es muy importante prevenir, tratar de llevar nuestras cosas en orden, conocer las disposiciones fiscales a fondo para evitar caer en una posible situación de estas, ¿no? Nos están llegando ya algunas preguntas, si me permiten comentarlas. La primera dice: si se está llevando a cabo un juicio administrativo en contra de un crédito fiscal, ¿al mismo tiempo procede la cuestión penal o se tiene que concluir el tema, pues entiendo, el tema administrativo antes del penal? No sé si iniciamos, doctor Yo le Lima. contesto esa. Sí, yo creo que no se debería, ¿verdad? Sin embargo, ya los criterios de jurisprudencia sí lo han establecido, y no solamente para el tema fiscal, sino incluso para algunos otros temas, como para el delito de contrabando o como para el caso de los servidores públicos. Y si revisamos, por ejemplo, el texto del Código Fiscal de la Federación, tratándose de los delitos fiscales 108, 109, 113 bis, en ninguno de ellos establecen como requisito previo que se haya concluido
la práctica de una visita de verificación, ejercicio de facultades de comprobación, o en su caso que se hubiera determinado un crédito fiscal. Entonces no lo establece. Y si eso no fuera suficiente, el artículo 92 del propio Código Fiscal de la Federación dice que se formulará querella independientemente del estado que guarde el procedimiento administrativo que se tenga iniciado. Esta disposición se refiere al artículo 108 y 109 del Código Fiscal de la Federación, porque el legislador en la reforma de 2020 no lo tomó en cuenta, pero considero que también es perfectamente aplicable el artículo 113 bis del Código Fiscal de la Federación, porque pues, este artículo tampoco prevé o exige como requisito para que se formule querella, ni como parte de los elementos del tipo penal, que se hubiera determinado un crédito fiscal. Entonces sí es perfectamente posible que se lleve a cabo el inicio de un procedimiento penal sin que se haya determinado un crédito fiscal. Y lo más interesante es que ni siquiera a través de los casos en los cuales se trata de ejercicio de facultades de comprobación, que más o menos dan cierta seguridad jurídica, sino también en ciertos casos el agente del Ministerio Público tiene la facultad de solicitar por sí mismo información al Sistema Financiero Nacional, recopilar información y darla del conocimiento de la propia Secretaría de Hacienda para preguntarle si considera que es procedente o no formular una querella. Entonces, estos supuestos, tanto en facultades de comprobación como la actuación del Ministerio Público en términos de la Ley de Instituciones de Crédito y la disposición expresa del artículo 92 del Código Fiscal de la Federación, nos están diciendo que, pues desgraciadamente, así es, sí se puede iniciar sin necesidad que se haya determinado un crédito fiscal. Perfecto. El doctor Carrizales, creo que este es para usted, dice, si el proceso penal continúa, de acuerdo a su brillante exposición, así dicen, ¿de qué sirvió entonces la sentencia de la Corte de declarar inconstitucional la prisión preventiva oficiosa? El tema tiene que ver con la oficiosidad y la oportunidad de debatir. Pareciera que es muy sencillo, pareciera que es muy simple decir, bueno, pues no me aplican la oficiosa, me aplican la justificada. Sí, pero justamente en ese debate, en ese contradictorio para justificar la prisión, es que el imputado tiene la oportunidad de defenderse. Ante una prisión preventiva oficiosa no puede defenderse, puesto que está en el texto constitucional y bueno, se le va a imponer, tiene ese carácter oficioso porque se le va a imponer sí o sí. Existen abogados con una enorme trayectoria, como el doctor Lima, sus asociados, el doctor Villasana, quien tengo el gusto de conocer, lo admiro enormemente. Por supuesto, hay abogados serios, despachos serios, que pueden elaborar una estrategia jurídica para que la persona no llegue a la prisión, para que no se justifique esa prisión y pueda quedar en determinado momento bajo una medida cautelar diferente. Sin embargo, no parece menor. O sea, pudiera ser a simple vista como que, pues la quitaron oficiosa, pero pues me la van a imponer justificada. No, a la hora de poder entrar a ese contradictorio, hacer un debate de la proporcionalidad de esta medida, ahí hay mucha oportunidad para que no se imponga la prisión y se imponga otra de carácter menos lesivo, tal y como lo señala la ley adjetiva que es el Código Nacional de Procedimientos Penales. Excelente, excelente. Doctor Lima, nos preguntan, ¿México tiene obligación de acatar a la OCDE? ¿Qué ganamos con eso? Sí, en términos generales es una cuestión muy interesante. Pues no, como tal no existe obligación, nuestra Constitución no lo establece, pero yo creo que hay procedimientos formales y procedimientos informales, ¿verdad? Que inciden en la creación de la ley, y hay algunos en que sí tenemos reconocidos expresamente dentro de nuestra Constitución, pero que hay otros que aún y cuando no lo sean, pues sí, sí inciden en la modificación de las leyes fiscales. Por ejemplo, en las recientes reformas fiscales, la modificación en el tema de comercio electrónico, en el tema de esquemas reportables, que fueron dos asuntos muy importantes en la materia tributaria, pues todos ellos tuvieron origen en las reglas BEPS para evitar
la erosión de la base gravable, como le denominaba en su documento la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Entonces, aun y cuando no fueron obligatorias, ellos se retomaron por el legislador mexicano y las tradujeron en normas que actualmente ya son normas fiscales vigentes. Entonces yo, conociendo esos antecedentes, yo advierto que lo más seguro es que a la luz de estos acuerdos internacionales y procedimientos de la OCDE, aun y cuando no sean obligatorios, lo más seguro es que nuestro gobierno sí los tome y los traduzca en disposiciones fiscales y de manera específica en disposiciones penales fiscales. Y me llama la atención porque estos dos grandes documentos específicamente ya creados en materia penal fiscal, uno es del año 2019, que es la lucha contra los delitos fiscales, los 10 principios, es del año 2019, y otro, el cual va en contra de los abogados, contra los contadores, administradores y especialistas en finanzas, es del año 2020. Entonces, pues por el tema de la pandemia seguramente se tuvieron un poco, pero yo creo que en ese contexto de formalidad e informal y la experiencia que hemos tenido para poder constatar que sí se toman en cuenta estas decisiones, yo consideraría que lo más probable es que sí veamos un incremento en la severidad del derecho penal para el tema de los delitos fiscales, específicamente a partir de estos acuerdos que se han tomado en la OCDE. Excelente. Doctor Elías Carrizales, nos preguntan su opinión respecto de la sentencia de la Corte, que al final del día, me dice este amigo, se está beneficiando a los vendefacturas. ¿No se podría acotar para que a ellos sí se les aplique? Ah, caray. Es como entrar en un círculo, pero finalmente no beneficia a los vendefacturas. Miren, quien vende facturas, quien tiene estas operaciones ilícitas, al paso del tiempo, la investigación, el proceso penal nos sirve para llevar a cabo una investigación que nos va a permitir, en primera instancia, vincular a proceso, segunda instancia, formularle una acusación y tercera, en un tercer momento, una tercera instancia es desarrollar un juicio mediante el cual va a recibir una sentencia justa, por supuesto. ¿Qué es lo que la sentencia nos puede dar, nos puede traer en beneficio? En beneficio trae, imagínense aquel contribuyente que no está en ese supuesto, sin embargo se le está iniciando un procedimiento penal en contra de tema, a lo mejor el doctor Lima lo pudiera decir más acertadamente, pero aquellos contribuyentes que tuvieron alguna mala administración o una situación de esa naturaleza, sin embargo no son vendefacturas o contrabandistas como la ley lo señala, sin embargo se les ha vinculado a proceso por ese delito. Entonces, ¿el proceso de qué nos sirve? De tener la oportunidad de investigar y en el juicio demostrar la responsabilidad penal o la inocencia de la persona. Entonces, no es lo mismo llevar un procedimiento en prisión que afuera de. Entonces, si existen razones suficientes para que se justifique la prisión, el Ministerio Público lo hará. El Ministerio Público dará esas justificaciones necesarias para efecto de que esa persona quede durante el proceso en cautela del juez en una prisión. Sin embargo, imaginemos la persona acusada injustamente, pues que tenga la oportunidad de llevar ese proceso en libertad y no que se le imponga la prisión preventiva sin mayor trámite, sin mayor discusión, solo porque está en la norma contemplada como un delito de prisión preventiva oficiosa. Perfecto, gracias, doctor. Nos preguntan, a ver si quieren leerlas. El licenciado José Ramón Greenham. Desafortunadamente. Perdón, doctor Greenham, muchos saludos, lástima que no está con nosotros hoy. Esperemos que para la próxima nos acompañe. Desafortunadamente, la
prisión preventiva oficiosa está al arbitrio del juez de control y con cualquier duda o riesgo para el juez la decreta en un gran porcentaje cuando el asunto es cuantioso o político, imponen la prisión oficiosa. Me gustaría conocer su comentario. Perdón, ¿sí escucharon? Yo creo que se le corresponde al doctor. A ver, ¿me podría repetir esa última parte? Porque esa fue la que como que no llegué a entender bien. A ver, va de nuevo, por favor. Dice, con cualquier duda o riesgo para el juez la decreta en un gran porcentaje cuando el asunto es cuantioso o político e imponen la prisión oficiosa. Ok. Y ya nos hace el comentario de que ustedes qué opinan. Ok. Las cuestiones políticas, híjole, finalmente me voy a ceñir únicamente a lo que la ley establece, sin entrar en mayor detalle, porque implicaría una opinión subjetiva que poco valor tendría, valor jurídico. Las cuestiones políticas, evidentemente, también hay delitos que imponen prisión preventiva de carácter oficioso, como son el desvío de recursos, el enriquecimiento ilícito a través de cuestiones de dinero público, y bueno, pues en ese sentido, el texto constitucional es muy claro, el 19 constitucional, segundo párrafo, respecto de los delitos cometidos por los servidores públicos en cuanto a ese destinar de dinero a operaciones políticas o de enriquecimiento ilícito. Ahí esta sentencia de la Corte no hace pronunciamiento. Respecto de algunas otras operaciones en donde sí tiene que ver esta sentencia, justamente es eso. ¿Quién le impone? ¿El juez de control? Sí, efectivamente. Recordemos que el proceso penal se finca sobre algunos principios que tienen que ver con la publicidad, esto es decir, que todos los actos son públicos, que tienen que ver con la contradicción, que todas las posturas deben de ser debatibles, y otro de los principios es justamente la inmediación, es decir, el juez está en el centro. Por un lado está el agente del Ministerio Público, la víctima, quien acusa. Por el otro lado está el imputado y su defensa. Entonces, en este principio de contradicción, las partes postulan sus causas, se contradicen. Si no hubiera contradicción, se van a un procedimiento abreviado y se acabó rápido, ¿no? Pero cuando se contradicen las partes, es decir, existe una postura totalmente contraria, chocan entre sí, el juez de control es quien determina decir a quién le da la razón suena muy allá, determina cuál es el criterio o de lo que ha escuchado de las partes, toma un criterio y determina cuál es la postura o cuál es la resolución de esa contradicción que hay entre las partes, del punto en particular que tiene que ver con la medida cautelar. El Código Nacional de Procedimientos Penales no establece la posibilidad de que la defensa proponga la medida cautelar. Sin embargo, esta es debatible. O sea, dice, a ver, ¿lo va a proponer el agente del Ministerio Público, la víctima o su asesor jurídico, su abogado? A raíz de esa propuesta que ha hecho el agente del Ministerio Público, o la víctima o su representante, la defensa va a contradecir, se va a dar este punto de contradicción. Y entonces, imaginemos, dice, la persona no tiene arraigo en el domicilio y existe el riesgo de sustracción de la acción de la justicia. Contrario sensu, la defensa dirá, el señor Juan Pérez tiene arraigo en el domicilio y muestra de ello es corro traslado de comprobantes de domicilio,
algún elemento que pueda dar convicción respecto de que la persona, si vive ahí, existen unas unidades que se llaman unidades de medidas cautelares, de supervisión de medidas cautelares, y estas unidades justamente hacen una evaluación de riesgo. La unidad de medidas cautelares no presupone culpabilidad ni responsabilidad ni nada de eso. Lo único que hace es constituirse ante la persona imputada para una entrevista, ir al domicilio, hará algunas investigaciones respecto de cerciorarse si la persona realmente vive ahí, cuál es la opinión de los vecinos, preguntarán si tiene arraigo en ese domicilio, y respecto de eso hará una calificación en donde determinará si existe riesgo o no de esa persona. Entonces, todas estas herramientas, y tiene que ver con lo que yo les decía de la importancia de contar con una defensa efectiva, defensa cierta. No basta con que el abogado tenga profesional, no, sino que tenga la experiencia, que tenga el conocimiento y que pueda utilizar estas herramientas para efecto de que cuando la persona llegue a ese punto de la medida cautelar pueda tener elementos suficientes para contradecir la postura del agente del Ministerio Público y de la víctima. En ese sentido, pues bueno, si el punto a debate fuera el arraigo domiciliario, pues ya una vez teniendo la herramienta, habiendo contado con la herramienta de la unidad de medidas cautelares, esta pueda proporcionar al juez esa calificación de riesgo para efecto de que se imponga una medida diferente. A final de cuentas, sí determina el juez, pero el juez determina conforme lo que las partes le da. Él no impone nada más por imponer, sino que existe justamente en esa contradicción de las partes, el juez al estar en medio de ellos es que adquiere información de uno de otro y toma una determinación. Entonces, doctor, para clarificar bien, la sentencia elimina, declara inconstitucional la prisión preventiva en materia fiscal en esos términos, pero si un contribuyente, por ejemplo, no se le localiza en su domicilio y demás, ¿de todas formas sí procedería la prisión preventiva oficiosa? Justamente porque al buscársele, al no encontrarlo, al ser evasivo, se justificaría. El agente del Ministerio Público tendría la oportunidad de decir que existe el riesgo de sustracción de la acción de la justicia. Entonces, correcto. Lo ideal es, si te buscan, pues comparecen, ¿no? O sea, digo, Entonces, con los debidos elementos de estrategia en cuanto a defensa, pero sí no sustraerse de la acción de la justicia, porque eso implicará en inmediato una orden de presentación, de comparecencia, y van a ir por él, sin duda alguna. No, pues entonces sí está muy lógica la pregunta que hace el doctor Grigem, porque Rosario Robles ya ves que no se sustrajo y de todas formas le fue mal, ¿no? Así es, porque tenía una licencia con domicilio diverso y de ahí fue, fue una de las razones que el juez estimó para dejarla en prisión preventiva, puesto que no tenía certeza del domicilio y consideró que se pudo haber sustraído de la acción de la justicia. Aprovecho para mandarle un fuerte abrazo a mi querido amigo, el doctor José Ramón Grigem. Gracias. Oye, otra pregunta. La Fiscalía General de la República, o sea, el Ministerio Público Federal, por procedimiento, ¿detendría y pondría a disposición a una persona? Sí, aquí hay un punto importante. Yo les decía al principio, el agente del Ministerio Público toma conocimiento de un hecho con apariencia de delito, empieza a realizar una serie de investigaciones y se allega de indicios razonables para establecer que sí se dio esa conducta, que sí existe ese delito y que existe la posibilidad de que una persona lo cometió o participó en su comisión. Acto seguido irá ante el juez de control a judicializar la carpeta, ¿no? En términos de acá de los abogados del argot, así decimos, ¿no? Va a judicializar la carpeta. Entonces judicializa la carpeta, el juez de control manda a llamar a esa persona para efecto de que se lleve a cabo la audiencia inicial y esta no se presenta. Hace caso omiso al citatorio. Puede ser que el juez de control
emita un siguiente citatorio para efecto de que comparezca esa persona ante él, para efecto de que se le formule imputación respecto de ese delito. Sin embargo, no comparece nuevamente. En algunos casos hay quien justifica, tenía COVID, estaba enfermo, estaba fuera del país, etcétera, mil cosas, ¿no? Yo no sabía que me iban a imputar un delito, yo andaba fuera, etcétera. Entonces, puede haber una razón de justificación. Sin embargo, ante el llamado que hace el juez, no hay respuesta, la persona no se presenta se supone que existe la posibilidad de que esa persona pretende sustraerse de la acción de la justicia. Entonces, en un primer momento puede solicitar una orden de presentación. No es lo mismo una orden de aprehensión, es una orden de presentación, para efecto de que donde lo vean, lo agarren y lo traigan ante el juez y se lleve a cabo la audiencia. Ya se impondrá una medida cautelar en su momento, si fuese el caso, que puede ser diversa, sí puede ser diversa. La persona puede decir, yo no conocía el citatorio, ¿no? Jamás lo vi. Otra puede ser incluso que sí se gire una orden de aprehensión. La orden de aprehensión también se tiene que justificar. No es como antes, que era un poco más fácil. Este sistema impone algunas obligaciones, algunos supuestos que se deben de colmar para efecto de que se otorgue una orden de aprehensión. Sin embargo, pues lo ideal ante un citatorio es comparecer, evidentemente no comparecer así nada más, sino llevar a cabo una estrategia legal de defensa, y en cuanto su defensa así lo considere, bueno, presentarlo, ¿no? Perfecto. Vamos a ceder la palabra al licenciado Rafael Higueras. Rafa, buenas tardes, gusto saludarte. Gracias, mi estimado Pedrito, qué gusto, amigo. Muy buena tarde y enhorabuena para ti, como siempre, por los eventos tan brillantes que haces, y también para los expositores, les felicito, gran exposición, y nos han ilustrado mucho en este tema que hace unos días la Corte tuvo a bien pues definir. Lo importante que también hay que ubicar en esta parte, que esto deriva de que la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos interpone una queja ante la Suprema Corte, y esta resolución se basa en el artículo 1 de la Constitución, en la violación de las garantías individuales, como bien lo expusieron nuestros ponentes. Pero habrá que tener cuidado. Bueno, se apoyaron también pues en los tratados que México ha firmado en materia de derechos humanos, pero habrá que tener cuidado, no nos vayan a reformar el artículo 1, porque ese fue el elemento que tomaron para efectos de esta resolución que dejará sin prisión preventiva a aquellas personas que fueron pues motivo de la reforma del ejercicio 2019 y que son pilares, creo que, de esta administración. Habrá que irnos con mucha cautela, porque finalmente, pues como lo dijeron en una ocasión en una reunión tempranera, pues ya se sabe en el camino, lo más fácil es que al rato nos modifiquen el artículo 1 de la Constitución y queden fuera de estas garantías estas personas y otras, para volver a aplicar la prisión preventiva de manera oficiosa. Entonces, es muy importante y muy interesante. Creo que el conocimiento que hoy nos hicieron favor de compartir, tanto Elías como Eduardo, se los apreciamos mucho, pero también hay que andar medio ad cautelum, no nos vayan a reformar el 1 de la Constitución y nos den una sorpresa en unos cuantos meses. Ese era mi comentario. Enhorabuena, felicidades y muchas gracias. Gracias por tu participación, don Rafael. Siempre tan atinada. Saludos a Puebla. Gracias, igual, amigo, a la Ciudad de México. Bueno. Al respecto, brevemente, nada más para comentarles, los derechos humanos tienen una característica, son progresivos, no regresivos.
Entonces, difícilmente puede suceder, no digo que no. Tendría que ocurrir, tendría que darse otros temas que tienen que ver más con el derecho constitucional. Pero así, a bote pronto, los derechos humanos son progresivos, no regresivos. Imaginemos pena de muerte, ya no existe en México, tratar de regresarla sería regresivo. Y los derechos humanos tienen esta característica de progresividad, es decir, no podemos volver al estadio anterior, aunque luego a veces traen unas ideas de reformas constitucionales que sí se ve muy fea la regresividad. Entonces, mero comentario, ¿eh? Gracias, doctor. Doctor En el Eduardo mismo Lima. sentido, sí, en el mismo sentido que el doctor, totalmente de acuerdo con lo que comenta, y yo estoy casi seguro que alguien, algún diputado, algún senador, ante esta decisión de la Corte, seguramente vaya a proponer nuevas modificaciones a la legislación penal fiscal, seguramente antes de que termine el año. Entonces habrá que estar pendientes, como bien comentaba hace un momento, que me antecedió en la palabra, pues hay que tomarlo con cautela, ¿no? Ya se ganó esta batalla, pero hay que ver si a alguien no se le ocurre, bueno, ya que se declaró inconstitucional, ¿por qué no proponemos algo más, verdad? Para buscar un equilibrio, y pues hay que estar muy atentos para en su caso también, pues verificar que se haga en el marco de la Constitución, y si no, pues en su caso, de ser procedente, pues impugnarlo, ¿no? Pues doctor Eduardo Lima, doctor Elías Carrizales, les agradecemos enormemente su participación. La verdad es que son ustedes unos expertos en estos temas. Y bueno, el grupo de empresarios y fiscalistas que participamos en estas charlas fiscales, pues normalmente no nos pasamos de la hora que hemos acordado siempre, pero pues ante las preguntas y lo interesante del tema, bueno, ahora sí nos excedimos un poco más. Les ofrezco una disculpa, pero al mismo tiempo les agradezco su participación a todos y les comento, el próximo jueves no tendremos videoconferencia porque pues es una semana corta, muchos se van de puente y bueno, pero dentro de 15 días estaremos nuevamente conectados. Les agradezco a todos su participación, que pasen una buena semana y si se van de puente, bueno, pues con las precauciones del caso. Un abrazo a todos. Muchas Gracias, Pedro, igualmente. Gracias, Pedro. Saludos, buena tarde. Ya bueno. Es que ya corté. Gracias, Pedro. Gracias, Pedro.